Sonido grabando, cámara filmando, cuando quieras. Bueno, genial. Pues entonces, primera pregunta, introducción personal y profesional. Si te podías presentar y hablarnos de tu trayectoria en el campo médico. De acuerdo, sí, por supuesto. Yo soy neumóloga. Empecé la residencia en 2005 y cuando acabé en 2009 se me propuso, bajo la tutela de la doctora Molina, dedicarme más a fibrosis pulmonar. Y entonces en ese campo sí que he podido hacer la tesis doctoral, estar un año en México con el doctor Selman y la doctora Ani Pardo, poder formarme bien en este campo de fibrosis pulmonar. Y ya luego, claro, cuando ya llegó el COVID, mucho más atrás, claro, esto veíamos que creaba unas secuelas fibrosantes en el pulmón y en este campo pues me he estado moviendo y de ahí también que haya podido ver pacientes post-COVID con secuelas a nivel pulmonar. Genial. Pues sobre el origen del estudio, ¿qué te motivó a iniciar este estudio sobre la actividad física para pacientes con COVID persistente? Cuando llegaban los pacientes, cuando ya empezaban a salir del hospital, veíamos que no podíamos ofrecer mucho más. Y los pacientes persistían con un ahogo, una debilidad muy fuerte, y fue cuando Guillaume Lefebvre vino al hospital a hablar con nosotros. Ya nos conocíamos de algún proyecto anterior y propuso hacer este proyecto piloto con pacientes post-COVID, y eso fue lo que impulsó un poco todo el proyecto. Genial. Detalles sobre el estudio, si podías describir el protocolo del estudio y las principales intervenciones realizadas. Claro, para diseñar el proyecto sí que tuvimos en cuenta mucho los pacientes que nosotros íbamos viendo en la consulta monográfica que teníamos de post-COVID, que hacíamos conjuntamente, era bidisciplinar, juntamente con rehabilitación y nosotros de neumología, veíamos qué pacientes serían más candidatos a poder hacer una actividad como ejercicio físico supervisado por el equipo de Ciel Bleu, qué pacientes serían mejores candidatos, y a todos se les fue proponiendo la participación. Llegamos a unos 96, casi 100 pacientes, de los cuales al final unos casi 70 participaron en el proyecto. Y aquí teníamos que ver bien que fuera paciente que estuvieran dispuestos a venir una vez por semana, durante 12 semanas consecutivas, e incluso necesitábamos un grupo control. Entonces el proyecto se diseñó con un grupo de intervención que hacía el ejercicio físico durante 12 semanas, mientras otro grupo no tenía esa intervención, pero a las 12 semanas empezaba el ejercicio físico supervisado por Ciel Bleu, 12 semanas más, mientras el grupo que había empezado hacía de grupo control. Pero aparte de estos dos, tuvimos un tercer grupo que fuera control, que no tenía ningún tipo de actividad ni de ejercicio físico, que nos servía un poco para ver realmente qué pasaba, porque sí que habían entre los dos grupos primeros, podían hacer ejercicio físico por su cuenta. Nunca prohibimos de hacer ejercicio físico, porque sabíamos que esto no era ético ni lícito, ¿no? Y esos fueron los tres grupos, y el proyecto pues duró 6 meses, 3 meses y 3 meses. Y lo que hacíamos era, antes de empezar el proyecto con el ejercicio físico, pruebas funcionales, pruebas de diafragma, las PIMS, y un walking test para ver los metros recorridos y la desaturación de oxígeno. Repetíamos esto al final de las 12 semanas y luego repetíamos otra vez a los 6 meses. Entonces tenemos como 3 puntos de todos los pacientes que participaron, igualmente del grupo control. Genial. Perfecto. Un segundo, así dejamos que quieren pasar ellos y quieren pasar también los chicos ahí. Sí. Bien, sí. Así hacemos un break. Claro, voy recordando sobre la marcha. Me imagino lo complejo que tienes.
Si queda bien, lo dejamos, si no repetimos lo que No, me diga. ¿No? Sí, bien, a ver, perfecto. Si quieres, Muy bien. pasar ¿El? sacar la mano de acá adentro. Ay, perdón. Y no importa Sí. si se ve, esto está perfecto, pero vas a estar más cómodo ahí. Vale. Sí. No, hasta ahora está perfecto, ¿eh? Perfecto, perfecto. Luego, entonces, la próxima pregunta, si estás listo. ¿Sí? Estamos listos. Sobre los desafíos encontrados, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron durante el estudio? Principales desafíos. Bueno, quizás el desafío más importante eran las personas más graves. Realmente las personas que tuvimos algún paciente que ya requería de trasplante o al menos valoración por la unidad de trasplante, eran pacientes con una capacidad vital muy, muy baja, habían estado bastante mal después de haber pasado el COVID. Y estos pacientes en concreto, pues quizás necesitaban una supervisión mucho más especializada en su categoría de gravedad. Ese quizás era el reto de que no se podía hacer por todos igual, sino que algún paciente destacaba bien por ligereza porque estaban mejor o bien por gravedad. No fue un grupo tan homogéneo. La gran parte sí, pero había puntos que quizás esa era la discordancia. Y luego, sobre los resultados del estudio, ¿cuáles son los principales resultados que obtuvieron al final del estudio? Claro, el principal resultado que tuvimos con este proyecto fue realmente ver cómo los pacientes que estaban supervisados por un equipo profesional en ejercicio físico mejoraban la distancia recorrida en más de 30 metros en el test del walking test, el test de la marcha. Ese fue uno de los objetivos del proyecto y fue uno de los resultados positivos. Alcanzaban más metros los pacientes supervisados que los pacientes que hacían ejercicio por su cuenta. Y, por supuesto, el grupo control quedó atrás. Ese fue el principal resultado. Luego hubo una mejoría verbalizada de calidad de vida en prácticamente todos los pacientes. Más del 80% estaban muy contentos con el proyecto y se veían contentos. Cuando contestaban lo que eran los test de depresión, ansiedad, aquí tuvimos algunas discrepancias que nos sorprendieron y realmente hubo una que fue que en el grupo de intervención los grupos eran todos iguales a nivel de demográficos, tanto de grupo de mujeres, por edad. Los tres grupos, los dos de intervención y el control, eran iguales, pero sí que vimos diferencias. En el primer grupo que participó durante los 3 meses, al finalizar los test de depresión tenían más depresión que en los otros 2 grupos. Y en cuanto a gravedad estaban igual de graves, no es que fueran pacientes más graves que los otros grupos. No entendimos bien por qué pasó esto, pero pensamos que era el primer grupo que participaba y que quizás el hecho de venir al hospital le hacía recordar los malos momentos que se pasaban aquí cuando estuvieron ingresados. Porque luego justo el otro grupo que participó ya pasó el verano y quieras que no, aquí en España el buen tiempo, el hecho de salir, de ya poder vivir mejor, yo creo que el segundo grupo ya estaba como un poco olvidando la mala situación en el hospital, cuanto el primero esa diferencia no la tenían todavía. Sí, seguro. Bueno, el efecto pensamos, pero no sabemos. Puede haber influido, me imagino. Sí. Sí, en alguna cosa me lío porque quiero explicar por qué. No, porque los 3 grupos son iguales, es decir, no hay unos pacientes que sean más depresivos. O sea, ha iniciado el programa con el mismo nivel de depresión. Ay, no he dicho lo de que se hizo, y eso sí muy importante, a nivel estadístico. Se repartieron los 2 grupos, porque el tercero fue de forma estadística. O sea, para que fue aleatorio. haya la misma
Exacto, mismo para- perfil, ¿no? No es que... pacientes en ambos Sí, grupos. eso... Puede ser. Claro, lo puedo decir y se puede añadir en algún punto. Claro, claro. Sí, 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 sí. Porque es importante, porque eso da más valor a los resultados, Ya. porque no están seleccionados. El primer grupo, vale, tiene más depresión, pero es igual a los otros Ya. grupos. O sea, No es que haya una selección de pacientes más graves en el primero y menos en el segundo, no. que Fue se han aleatorio. creado los diferentes grupos con el mismo Sí. perfil, tanto físico como Sí, lo que puedo empezar es decir, en el diseño del proyecto se tuvo en cuenta hacer una aleatorización estadística de los pacientes Ajá. en los grupos. Vale. Perfecto. Vale, sí, pues Dale, volvemos como a quieras, eso. Ok. Entonces, eso, Vale. ¿estás grabando ahora? Sí, sí. Sí, sí. Era respecto a... La pregunta del diseño del proyecto. Pregunta 3 sobre el protocolo del estudio y las principales intervenciones realizadas. Sí, en el diseño del proyecto se tuvo en cuenta hacer una aleatorización a nivel estadístico, se convocó a los estadísticos y aleatoriamente asignaron a los pacientes en grupos sin que nosotros participáramos en la selección, con lo cual los grupos eran homogéneos en el tipo de paciente. Genial. Implicaciones clínicas. ¿Cómo pueden influir los resultados de este estudio en las recomendaciones futuras para el tratamiento de pacientes con COVID persistente o con pacientes con enfermedades respiratorias en general? Claro, este estudio la verdad es que aportó más evidencia en el sentido del ejercicio físico en pacientes que han estado hospitalizados, porque sabemos que en los 2 primeros días de un ingreso el paciente pierde el 50% de su musculatura, con lo cual esto en pacientes que han ingresado más de 6 meses, 9 meses en un hospital, ya si con 2 días necesitamos volver a activarnos, con 6 meses el esfuerzo y el trabajo tiene que ser desde antes, no cuando sale, sino ya dentro del hospital trabajar ese ejercicio. Desde el ingreso, ¿no? Desde el ingreso, Sí. exacto. ¿Qué tal ha ido? Un segundo. Ah, por la máquina. Sí. Sí, porque no. De hecho, voy a... De acuerdo. De este estudio en las recomendaciones futuras para el tratamiento de pacientes con COVID persistente o con enfermedades respiratorias. Sí, a ver, este estudio lo que nos ayudó mucho también es a evidenciar lo que ya sabemos, que es potenciar la musculatura, sobre todo en los pacientes que ingresan, porque a los 2 días del ingreso pierden el 50% de su musculatura. Y este estudio sí que nos demostró que el ejercicio físico puede mejorar mucho la calidad de vida posterior que el paciente tiene justo después de estar ingresado. El ejercicio tiene que empezar justo cuando ingresan, esperar a que el paciente pueda empezar a hacer, pero no demorarlo, porque incluso en los pacientes con COVID que estuvieron ingresados 3, 4, 6, 9 meses en un hospital, estos pacientes ya se necesitaba hacer ejercicio físico desde el principio para que la recuperación fuera más temprana y mejor. Y esto lo utilizaremos seguro en el futuro. Perdón, tiene que terminar, pero igual quedó todo bien, fue un momento al final, pero no hay problema, estuvo bien. ¿Lo puedes como quitar? Sí. Yo es que pensé que iba a venir otra vez. Pero estuvo perfecto. Última pregunta es sobre el abordaje multidisciplinario. ¿Qué puede aportar justamente el abordaje multidisciplinario con profesionales o técnicos de la educación física en un contexto como el de la crisis vinculada con la pandemia y el COVID? Claro, yo creo que toda la multidisciplinariedad siempre es necesaria, porque somos todos complementarios. Unos son
sanitarios, ¿no? Médicos, enfermeros, fisioterapeutas, y por la otra parte están, ¿no?, el otro grupo de más INEF o ejercicio físico que complementa lo que nosotros hacemos, y yo creo que es necesario porque además son recursos que pueden facilitar muchísimo el correcto desarrollo de la persona. Cuando padece una enfermedad, poder hacer ejercicio físico en ese sentido, nosotros lo podemos recomendar, pero si están supervisados por alguien que sabe, mucho mejor, claro. Además, los pacientes se sienten reconfortados. Cuando hay una supervisión, cumplen más y se sienten más apoyados, y lo vemos en los resultados. Cuando hay una supervisión, siempre los resultados son un poco mejores que cuando uno lo hace por sí mismo. Genial. ¿Quieres añadir algún tipo de comentario sobre...? Sí, yo creo que es necesario. Proyectos así son muy positivos para todos, porque los recursos realmente son los que son, y al menos en el sistema sanitario español, que es un sistema público, faltan recursos, faltan manos, y un complemento así, la verdad es que ayuda muchísimo, y solo hay que escuchar a los pacientes que han podido participar para saber lo agradecidos que pueden estar en un momento que el sistema público hizo todo lo que pudo, puso todo de su parte, pero no dábamos abasto con todos, y la rehabilitación aquí, fisioterapia, no eran suficientes como para cubrir a toda la población que había padecido esta enfermedad del COVID. Y esto para todos los pacientes fue una gran ayuda, y para nosotros también como profesionales, y agradecidos, la verdad. Genial, pues perfecto. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros. El placer fue nuestro.